¿Qué tal? Esta es la segunda y última sesión del primer tema de la asignatura de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Este primer tema que tenía este título tan largo: Introducción a la Psicología del Trabajo y las Organizaciones, conceptos fundamentales, objeto de estudio, principales corrientes teóricas y situación actual. En el día de hoy vamos a ver los grandes enfoques teóricos. Y lo de situación actual lo veremos al final. Os voy a presentar brevemente un modelo de estudio de la organización del libro de Robbins y Judge, que me parece muy interesante y que sintetiza bastante bien pues todo lo que fue la evolución de los diferentes enfoques teóricos que vamos a ver hoy hasta la actualidad. Entonces, de referencias vamos a tomar el primer capítulo de Martínez Tour y solo 2 paginitas del libro de Robbins y Judge, como os he dicho, para finalizar la exposición. Los enfoques que vamos a ver pues son todos estos: enfoques racionalistas, de relaciones humanas, sociotécnicos, de recursos humanos, estructuralistas y críticos. Los vamos a ver muy por encima, muy superficialmente. Esta sesión solo pretende a modo informativo presentar lo que ha sido pues los diferentes enfoques teóricos que se han sucedido a lo largo del siglo XX y poco más. Pero vamos, creo que es bastante interesante. Y para terminar, como os dije, nada, el modelo que proponen Robbins y Judge de estudio de la organización, lo que ellos llaman comportamiento organizacional. Y a ver, lo interesante del día de hoy, porque como digo, todos estos enfoques los vamos a ver muy por encima, muy superficialmente. Por lo tanto, si alguien está interesado en alguno de ellos, pues yo le invito a que lo estudie. Bueno, el sociotécnico lo vimos en las prácticas, vamos, lo visteis en las prácticas. Pero lo que realmente pretendo con el día de hoy es que os deis cuenta de algo que sí es interesante y que sí es muy relevante para lo que es la formación vuestra como psicólogos. Porque este tema no se suele incluir o no se suele incluir en su totalidad en casi ningún libro. Solo lo he encontrado en el libro de Martínez Tour. Me consta, conozco algún otro que también, lo que pasa es que no estaba incluido en las referencias para el curso. Pero sí es verdad que no es un tema al que se le dé mucha preponderancia en el estudio del trabajo. Y yo en parte lo entiendo porque realmente no, como veremos además, algunos de estos enfoques teóricos no son propiamente enfoques psicológicos. Es decir, que esta sesión no es una sesión 100% de psicología. Pero ¿qué pasa? Que sí hay algo muy interesante en esta sesión, que es comprobar cómo la propia idea del ser humano, cómo las propias creencias acerca de lo que es el estudio científico del ser humano ha ido variando a lo largo del siglo XX. Y esto entra en consonancia con lo que os expliqué el día anterior, que es que para poder comprender la ciencia, o sea, para poder entender bien lo que son las teorías actuales, hay que tener en cuenta el contexto histórico-social actual. No podemos pensar que las teorías científicas son algo que reflejan tal cual la realidad y que casi nos preexisten, ¿no? Hablan de ciertos principios fundamentales que siempre han estado ahí. No, está todo muy influido por la propia visión del mundo y del ser humano que se tiene en el momento presente. Y a mí me interesa este tema de los enfoques teóricos de la psicología del trabajo y las organizaciones porque, como veremos, lo que hacen es ir ampliando, por un lado, la visión del ser humano, introduciendo nuevos elementos en esa visión, enriqueciéndola. Partimos de un modelo súper reduccionista y lo vamos ampliando y mejorando. Y por otro lado, una
una visión sobre el punto de partida del que que hay que asumir para estudiar lo que es la organización, que, que es, que es algo interesante, porque, como veremos, acaba siendo algo dialéctico. Se parte de una creencia y luego, con los enfoques críticos, como veremos, se niega ese punto de partida y se propone otro totalmente diferente. Y a mí me parece por eso muy interesante que os deis cuenta, no tanto que vayamos al detalle de cada enfoque por separado, que bueno, también, o sea, lo más importante de cada uno sí hay que saberlo, pero aquí lo realmente mollar, lo que os puede suponer un cambio en vuestra visión de las cosas y que os puede liberar en ese sentido, que os puede hacer estar mucho más allá de lo que está la mayoría de la gente, es que os deis cuenta de que al final hay que partir de ciertas creencias y de ciertas coordenadas, y esas coordenadas están muy ligadas al presente en marcha, en el que estamos en este momento. Bueno, no me enrollo más, empecemos. Primeros enfoques racionalistas y empezamos con el Taylorismo. Este señor que tenéis aquí se llama Frederick Taylor, que era ingeniero, no era psicólogo. Y este hombre propuso una organización científica para el trabajo. Lo de científico lo pongo entre comillas porque, claro, habría que definir qué es eso de científico, pero ya os digo yo lo que es. Se trata de organizar el trabajo de una forma estandarizada y formal. Eso es lo que quiere decir. Es decir, analizando variables, bueno, en este caso tampoco tantas variables, lo que le interesaba a Taylor era aumentar la eficiencia, reducir costes, disminuir los tiempos de ejecución y aumentar los beneficios. Entonces, ¿qué hay que hacer para conseguir ese objetivo? Que en principio es el que tiene pues toda compañía. Pues aquí entra Taylor. Porque pese a que nos pueda parecer muy raro, antes de Taylor las fábricas funcionaban de una manera mucho más espontánea, con organizaciones informales, no tanto formales. Es decir, las reglas venían dadas por la propia estructuración, por así decirlo, espontánea de los propios trabajadores que estaban allí. Había algunos que sabían más, otros que sabían menos, a unos se les daba mejor unas cosas, otros otras. Cada uno tenía su forma de ser y de esa manera pues iban conformando ciertas organizaciones informales que iban pues de alguna manera condicionando el desarrollo de la producción. De esta forma, por ejemplo, la formación era también informal, es decir, la gente entraba pues muy joven, de aprendiz, y entonces pues tú hacías un trabajo, por ejemplo, de botones, de llevarle las cosas a alguien, de hacer algún tipo de trabajo muy rudimentario, y entonces había alguien que te iba formando en ello. Y entonces tú aprendías a hacer algo en esa empresa, la que fuera. Y era así un poco como funcionaba todo. Entonces, claro, con la revolución industrial, la aparición de muchas máquinas, pues hubo cada vez más una necesidad de organización formal. Y bueno, y aquí pues apareció Taylor. Os he dejado este enlace de YouTube. Es un enlace a un vídeo que habla de los principios de la administración de Taylor. Es interesante y bueno, tampoco es que profundice mucho, pero por si os interesa este tema, pues ahí tenéis el enlace. Entonces, Taylor escribió Los principios de la gestión científica en 1911 y estos principios, como digo, lo de introdujo principios en la organización del trabajo que pongo aquí quiere decir introdujo lo que es la organización formal propiamente dicha, que no es que no hubiera nada antes, sino que en la fábrica lo que es el proceso de producción se realizaba de una forma informal, y por informal no quiero decir que se realizaba de cualquier manera, quiero decir que la organización era informal, se realizaba a partir de
los individuos que estaban allí. Lo que hizo Taylor fue introducir unos principios que vienen dados a los trabajadores. Entonces, para empezar, lo que hizo fue introducir sistemas normativos. Esto quiere decir que en lugar de ser los propios trabajadores los que más o menos van decidiendo cómo se las van apañando para realizar su trabajo y para producir, lo que se hace en este caso es reunir a unos expertos que son los que van a planificar, los que van a hacer una propuesta de lo que es la organización en sí. Es decir, y entre ellos, en esta propuesta, pues se incluyen reglas de cómo realizar el trabajo. Esto es. Es decir, al hablar de sistemas normativos, estamos hablando de que los propios trabajadores, las reglas de cómo hacer su trabajo les venían dadas, independientemente de si entraban sabiendo más o entraban sabiendo menos. Después, obviamente, empezó ya la idea de una contratación más específica. Es decir, no coger a cualquiera, sino tratar de entre todas las personas que estuvieran interesadas en trabajar, buscar a aquellos que tuvieran ya unas cualificaciones concretas para el trabajo que iban a desempeñar. Y esto incluye, obviamente, una división del trabajo. Es decir, los trabajadores se especializaban en realizar tareas muy específicas. Lo que se diría después que era un trabajo alienante, porque claro, tú ya no eras pues un artesano que de alguna manera te involucrabas en la producción pues de un ítem determinado. Por ejemplo, en el tema de los coches, que es muy, muy obvio, con lo que luego pasó con Ford, pues en lugar de que haya 3 o 4 personas que construyen un coche a mano, de manera artesanal, pues se introduce la cadena de producción y entonces las personas dejan de estar involucradas, por así decirlo, en lo que es la producción en sí del ítem, sino que solo realizan una labor que está como separada del producto final, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que esto mejoraba mucho la eficiencia. Y a partir de esta división del trabajo también se crean, dentro de esta división del trabajo, unas jerarquías o un sistema de control. ¿Por qué? Pues porque obviamente si hay una organización formal, si hay unas normas, unas reglas de cómo hacer las cosas, pues tiene que haber a gente que se asegure de que esas normas se cumplen. Entonces empezaron estos sistemas de control. Y como digo, el objetivo de todo esto era básicamente el aumento de la eficiencia. O sea que al hablar de organización científica hay que ponerlo entre comillas porque nos estábamos dejando muchísimas variables fuera con esta visión, como luego veremos. Pero bueno, bien, por algún sitio había que partir. ¿Qué pasa? Primer sesgo. El enfoque era un enfoque individualista psicológico. Es decir, se asumía que en la fábrica lo que había eran individuos. Como decía yo en la sesión anterior, pues individuos flotando por ahí en el aire, unos separados de otros. Es decir, como robots que entraban ahí, hacían una labor a cambio de una recompensa. Esto parece mucho, ¿no?, al conductismo. Es decir, ¿cómo hacer que un trabajador pues trabaje más? Pues pagándole más, por así decirlo. Entonces, bueno, este enfoque pues tuvo mucho eco, se trató de aplicar en varios lugares, en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, de donde era Taylor, sino fuera de Estados Unidos, en Francia. En el Reino Unido parece que tuvo menos impacto. Y en la Unión Soviética al principio Lenin le interesó bastante, pero luego, claro, esto chocaba mucho con ciertos principios fundamentales del comunismo, porque el propio trabajo ya era un trabajo alienante, que en teoría eso es lo que Marx mismo denunciaba, ¿no? Bueno, el tema de la implantación del Taylorismo es bastante interesante, porque claro, su sistema tenía unas implicaciones sociológicas y políticas
clarísimas. Por ejemplo, él fue presidente unos años de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, que tenéis ahí las siglas ASME, y él intentó, presentó sus obras y intentó que se implementaran sus ideas en las diferentes empresas relacionadas con las personas que estaban en la organización. Pero encontró muchísima resistencia, al final le acabaron echando de presidente de esa asociación. Y claro, es que su sistema era problemático, porque para empezar daba mucho poder, o sea, básicamente quitaba mucho poder al obrero y daba mucho poder a los gestores. Y eso, pues claro, los sindicatos no lo llevaron bien, se opusieron totalmente y además decían que es que ni siquiera aumentaba la eficiencia, que la bajaba. ¿Por qué? Pues porque como veremos ahora, no necesariamente tendría que bajarla, pero es esperable que sí la pudiera bajar en muchas ocasiones, porque los seres humanos no son solo seres humanos. Bueno, voy a mezclar lo de las críticas de trabajadores y sindicatos con los problemas que tiene con las limitaciones teóricas, porque va de la mano. La visión de Taylor asume que el ser humano primero es un individuo y eso no es así. O sea, nosotros somos personas que estamos en una sociedad, estamos inmersos en una realidad psicosocial. No somos como seres que vienen al mundo con unas habilidades determinadas, unos con unas, otros con otros, unos son mejores, otros son peores, y entonces ¿qué tiene que hacer? Y además, pues nuestra visión del trabajo es en base en base a refuerzos y castigos, y ya está. Que esa es la visión de Taylor. Claro, con esa visión, pues obviamente, ¿qué hay que pensar? Pues organizar bien una serie de reglas, que todo el mundo sepa, seleccionar a la gente que tenga las mejores habilidades, ponerles a trabajar aquello específico, especifiquísimo que sepan hacer mejor, aunque sea apretar una tuerca, y nada, y darle su recompensa y punto pelota, ¿no? Pues no, claro. Porque para empezar, las organizaciones informales ya estaban ahí, es que ya estaban ahí. Y claro, los trabajadores no van a querer que se les quite absolutamente todo tipo de poder de organizarse ellos para defender sus intereses. No se van a poner en manos de los empresarios y ya está, que es lo que siempre se ha pretendido desde arriba y es lo que los movimientos obreristas han intentado parar desde abajo. Y es lo que últimamente, con un poco creo yo, la degradación de los movimientos de izquierda, pues parece que por fin se está consiguiendo desde arriba, ¿no? Pero vamos, que no me quiero liar con esto. Lo que quiero decir es que este sistema es un sistema que está muy bien como punto de partida, porque es el primer intento. Más que organización científica del trabajo, yo lo llamaría intento de estudio académico de una organización formal del trabajo, de una forma de estandarización del trabajo, de estudio de cómo estandarizar un trabajo. Pero es un primer paso. Es un primer paso que está bien, a mí me parece que es muy interesante, pero obviamente es una visión muy limitada. Y lo pongo aquí, enfoque mecanicista y economicista, claro, pero yo creo que va ligado a una cosa a la otra. O sea, los seres humanos ni somos individuos que estamos ahí inmersos en una especie de fluido donde nadan otros individuos separados de nosotros. Eso no es así. Nosotros somos personas que vivimos en una realidad psicosocial, estamos inmersos en ella, conformamos esa realidad y por lo tanto no se nos puede separar y ya está. Y nuestras motivaciones, pues hombre, son muchas. No son solamente que nos den dinero y ya está. Entonces, ¿qué pasó? Pues que hubo un comité, por ejemplo, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que dijo que sí, que había algunas ideas interesantes en este sistema, pero que claro que tenía algunos aspectos peligrosos, porque
porque, claro, daba a los gestores un poder en las relaciones de trabajo totalmente descompensada. Aunque Taylor sí hablaba de que los trabajadores tenían que llegar a acuerdos con los empresarios y tal, pero claro, el sistema es totalmente de arriba hacia abajo. Entonces aquí pongo vigencia, Fordismo, cadenas de montaje y toyotismo. Obviamente no es que tenga vigencia hoy día el taylorismo, es que con el aumento del tamaño de las empresas es imprescindible una organización formal en la empresa del trabajo. Es imprescindible. Entonces, no es que Taylor se lo inventara y a partir de ahí salió todo lo demás. Es que estas ideas tenían que surgir y obviamente hoy día, pues en parte están, pero como no puede ser de otra manera, porque las organizaciones, a menos que sea una organización muy sencilla, como veremos en el segundo tema, los tipos de organizaciones, pues hombre, a menos que sea una organización simple, pues por ejemplo una tienda con 3 trabajadores, donde hay un jefe y 3 trabajadores que lo hacen todo ellos, salvo en esos casos, si la organización es grande, pues tiene que haber una organización formal, si la empresa es grande. Pero, y ahora voy a lo del Fordismo, este Taylorismo ha tenido, por así decirlo, su implantación en las empresas a lo largo del siglo. Lo que pasa es que, como digo, no se puede decir que fuera la causa de esta implantación. Aclaro, que me estoy liando. A veces se dice que las cadenas de montaje del Forte, de Ford, lo que se llama el Fordismo, que es por así decirlo la implantación de las cadenas de montaje a gran escala en la producción de coches, pues a veces se dice que salió de los principios de Taylor. Y realmente no fue exactamente así, porque si vais a los años, de alguna manera fue un desarrollo paralelo. Y de hecho, las cadenas de montaje, no sé si lo sabéis, pero no las inventó Ford. O sea, Ford fue quien las popularizó, por así decirlo, o quien las implantó a gran escala. Pero los primeros coches producidos en una cadena de montaje fueron Oldsmobile, no fueron Ford. Pero bueno, esto respecto al Fordismo, que bueno, se llama Fordismo. Lo de la palabra Fordismo es muy interesante porque no es que Henry Ford sacara un libro que dijera los principios del Fordismo, que va. Sencillamente, Fordismo nos referimos a la implantación de una cierta organización formal especializada específicamente en la producción de coches, pero la palabra Fordismo vino de un marxista, de Gramsci, que escribió un libro que se llama Americanismo y Fordismo, hablando de que este tipo de organización del trabajo podría dar lugar a una nueva era socioeconómica y tal, que, bueno, como así fue, de hecho. Bueno, y después del Fordismo tenemos el Toyotismo, que esto, pues lo mismo, no es que fuera una teoría escrita en un libro, sino fue una evolución del Fordismo. Porque a partir de los años 70, después de la crisis del petróleo de los 70, pues ciertas ideas del Taylorismo, expresadas en lo que luego fue el Fordismo, pues tuvieron que ser flexibilizadas. Entonces el toyotismo es básicamente la visión japonesa de esta visión a gran escala, de empresas con cadenas de montaje, etcétera. Toyotismo obviamente se refiere a Toyota. Y como digo, no me voy a entretener mucho, pero el toyotismo es una visión del Fordismo en el que hay mucha más flexibilidad en el trabajo. Es decir, hay rotaciones, hay una relación mucho más importante de abajo a arriba que antes, que era prácticamente todo de arriba a abajo, etcétera. Bueno, pues muy bien, pasamos al siguiente enfoque racionalista, que es la teoría de la burocracia de Weber, y con este voy a ir mucho más rápido, que se puede ver
esta teoría se puede ver sobre todo en su libro La teoría de la organización social y económica del 1915, y en él afirmaba que la burocracia es un concepto central en la sociedad moderna y que es imprescindible para comprenderla. A ver, lo interesante de esto a nivel general es ver que es una visión del taylorismo, pero para la administración. Para la administración, diría yo, más bien pública, para el Estado. Como veréis, hay muchas similitudes. En lugar de hablar de personas que hacen una cosa determinada en una fábrica, en cadenas de montaje, lo que hace Weber es defender que en una administración, y bueno, a partir de ahora me voy a referir a la administración del Estado, se defiende a los burócratas, es decir, a personas que saben hacer una cosa, la hacen bien y su visión en la vida es pues seguir las normas y hacer bien su trabajo y se acabó. Claro, ¿de dónde se parte? Pues también se parte de ciertos principios teóricos, que obviamente, como pasaba con el taylorismo, son principios limitados, pero bueno, que como punto de partida estaban bastante bien. Entonces, él hablaba de diferentes tipos de dominación: la dominación carismática, la tradicional y la legal. En la dominación carismática, de alguna manera, la autoridad viene dada por el líder carismático. Esto obviamente pasa mucho en las organizaciones informales, pero bueno, hoy día pues se ve, ¿no? Incluso en los estados, pues hay veces que hay un líder carismático y que acaba imponiéndose incluso al sistema legal vigente, como pasó, por ejemplo, pues con Hitler o con otros. Y a veces pues esta dominación carismática está totalmente unida a la legal, como pasa en Corea del Norte. Bueno, pues esta es la carismática. Luego está la tradicional, que sería, por así decirlo, por poner un ejemplo, lo que históricamente fue, aunque ahora ya no tanto, la autoridad de la Iglesia. La Iglesia durante siglos pues tuvo una autoridad que no venía dada ni por el sistema legal, ni porque fueran parte de la clase gobernante, teóricamente, sino porque la Iglesia tenía esa autoridad porque siempre la había tenido. Formaba una parte fundamental de la sociedad y de su sistema ético, y por lo tanto de cómo se tenía que organizar la sociedad. Entonces, aparte de la dominación carismática, teníamos la dominación tradicional, que viene dado también pues, por la aristocracia, etc. A partir del Estado moderno, la dominación tradicional baja mucho, y luego vino, pues, bueno, lo de la dominación carismática yo creo que siempre está ahí, siempre ha estado ahí. Pero luego está otro tipo de dominación, que es la dominación legal, que es la dominación seguida por una serie de normas que de alguna manera preexisten al sujeto. Es decir, algo parecido, como digo, a lo del taylorismo. No es que haya una organización informal que venga dada ya, que se vaya produciendo, informal que se vaya produciendo a través del tiempo, que vaya emergiendo de las relaciones entre los trabajadores. No, lo que proponía el taylorismo era que hubiera una organización formal, normativa del trabajo, con la que se encontraran los trabajadores al llegar a la empresa. Pues Weber defendía, como veremos ahora, esta dominación legal. Es decir, que hay una organización del Estado muy exhaustiva, de forma que no es que los trabajadores hagan pues sus labores en función de sus habilidades, o que de alguna manera sigan a una autoridad por el hecho de ser un líder carismático, porque siempre se ha hecho así. No, sino que lo que hacen es seguir unas normas que les vienen dadas. Esa es la idea. Entonces, lo que dice Weber es que la dominación burocrática permite alcanzar el mayor nivel de eficacia al abandonar el carisma y la tradición por criterios de funcionamiento racionales y formales. Esto es lo mismo de antes. Es decir, no es que alguien vaya a trabajar mejor porque le quiere hacer caso a su querido líder. No. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Pues que si el líder se equivoca, todo se viene abajo, por así decirlo, ¿no?
Y el problema de la tradición, obviamente, es que, aunque, por así decirlo, la dominación está más distribuida, pero como todo viene dado por ciertas normas que han existido y que parece que han llegado a ser un fin en sí mismo, pues entonces, claro, el problema es que si las circunstancias sociales cambian totalmente, pues llegamos a un tradicionalismo que lo que hace es no permitir que la sociedad se vaya adaptando. Entonces, ¿qué es lo que dice Weber? Que gracias a la burocracia, a la organización burocrática, el sistema puede alcanzar un mayor nivel de eficiencia. Nuevamente, análogamente a lo que decía el Taylorismo. Entonces, el control se consigue con el establecimiento de reglas formales y se ejerce a través del conocimiento y competencia técnica de los empleados. Creo que no hay mucho más que comentar, porque esto, lo mismo, es análogo al Taylorismo. Entonces, las actividades a realizar se agrupan en tareas y estas tareas se agrupan en puestos de trabajo que son desempeñados por personas. Es decir, que no vienen las personas y cada una va haciendo lo que se le da mejor. No. Tú ocupas un puesto de trabajo. Y da igual que estés tú o el que venga detrás o que pongan a otro. Lo importante es que a quien pongan es aquella persona que tiene la habilidad para realizar ese puesto de trabajo. Entonces, lo importante no eres tú, lo importante es el puesto. Y los puestos de trabajo se organizan jerárquicamente, igual que dijimos antes, hay una cadena de mando y las actividades a realizar están regidas por normas estandarizadas, lo mismo de antes. Y nuevamente, críticas. ¿Qué críticas se le pueden hacer esto? Igual que antes. Hay una rigidez, pero rigidez que viene dada por la visión limitada de lo que es el ser humano. Obviamente, aquí se está asumiendo que el seguimiento de las normas ya es un fin para la persona. Es decir, la persona está ahí para hacer algo. Tú has conseguido un puesto de trabajo de funcionario de administrativo en tal sitio. Bueno, pues si ya lo has conseguido, pues ya está. Pues entonces lo que tú quieres hacer es ese trabajo que es lo que tú has querido llegar a conseguir, ¿verdad? Bueno, pues no, obviamente, porque dependerá de cuáles son las motivaciones individuales de las personas y sus condicionantes y su contexto personal, etcétera, etcétera. La persona puede estar ahí por ganar dinero o puede estar ahí porque no ha conseguido otra cosa mejor, o puede estar ahí porque era lo que pensaba que quería, pero luego una vez allí, pues al cabo de un tiempo se ha quemado por la razón que sea, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el problema también? Que si la organización está muy burocratizada y al final las personas por defecto siguen unas normas, la sociedad es la organización es poco flexible ante escenarios imprevistos que vengan desde fuera. Es decir, podemos pasar de una dominación tradicional, que es lo que decía yo, que tiene el problema de convertirse en un tradicionalismo. Bueno, pues un sistema legal también se puede acabar siendo una especie de legalismo en el cual haya perdido su razón de ser, porque se supone que la legalidad y la organización burocrática están para conseguir una mayor eficiencia dentro de la sociedad y para que la gente viva mejor. Claro, si al final con esas normas la gente no va a vivir mejor, pero es que hay que seguir las normas, pues nos hemos fastidiado, ¿no? Y lo que dice después, y por último pone aquí, estructura informal, baja motivación. Obviamente, las estructuras no son solo formales, que es lo que le pasaba a Taylor. Siempre va a haber estructuras informales, porque los seres humanos nos estructuramos en grupos, siempre. Nosotros no somos individuos, somos personas que estamos inmersos en una realidad psicosocial. Y por eso hay ciertas ideologías, incluso actualmente preponderantes, que están equivocadas. No es una cuestión de opinión, es que están equivocadas porque el individuo no existe. Existen las personas que están inmersas en una realidad psicosocial que no es lo mismo. Muy bien, pues pasamos al punto 2. A partir de ahora vamos a ir mucho más rápido, porque la verdad es que el primer punto, el del enfoque racionalista, me interesaba mucho que vierais cómo
pues esta visión totalmente limitada, bueno, totalmente limitada o bastante limitada o reduccionista del ser humano, pues suena muy bien, pero a la hora de implantarlo tiene muchos problemas. Bueno, el siguiente enfoque, que es el siguiente paso para intentar solucionar algunas de las limitaciones de los enfoques que hemos visto hasta ahora, es el enfoque de las relaciones humanas, cuyo máximo exponente fue el Tom Mayo, al que tenéis en la foto. El Tom Mayo era psicólogo, al contrario que Taylor y que Weber. Este sí era ya psicólogo y estaba interesado en el estudio de las relaciones laborales. De hecho, uno de sus primeros trabajos fue en una fábrica textil de Filadelfia, que parece que tenía bastantes problemas de rotación. Los empleados abandonaban mucho la fábrica. Y lo que dijo el Tom Mayo es que ciertos de los trabajos estos repetitivos, pues tipo lo que os he explicado antes, de las cadenas de montaje, de la superespecialización de los empleados, bueno, pues lo que decía Mayo es que algunos de estos trabajos podían producir problemas psicológicos en los empleados al cabo del tiempo. Entonces lo que propuso pues fue pues la introducción de ciertos periodos de descanso en la fábrica. Entonces, bueno, aparte de esto, por lo que es sobre todo conocido es por los llamados experimentos de Hawthorne, que se llevaron a cabo en Illinois, en una fábrica de la Western Electric. Y básicamente eran unos experimentos que se llevaron a cabo durante muchos años, en el que él era, por así decirlo, el director de los estudios, aunque él en esas fábricas no estuvo demasiado. Y lo que se pretendía básicamente pues es ver cómo se podía aumentar la productividad de una forma científica. En esto era como le pasaba a Taylor, pero aquí lo hacían haciendo los experimentos, o sea, poniendo las variables en juego, cambiando los valores de las variables y viendo cómo afectaba a la productividad. Pues por ejemplo, con más o menos iluminación, más o menos ruido, con unas condiciones de trabajo u otras, etcétera, etcétera. Entonces estos experimentos se llevaron a cabo a lo largo de muchísimos años, vamos, muchísimos no, pero vamos, unos cuantos años para ser experimentos, y se llevaron a cabo en varias fases. Entonces en la primera fase, llamada fase del factor humano, pues lo que se hizo fue lo que os acabo de decir. Básicamente ver si había, qué relación había, porque hombre, algunas se pensaba que se había entre las condiciones laborales y la productividad. Y lo que se vio es que la producción en algunos casos aumentaba en condiciones desfavorables, lo cual no era lo esperado. Esto lo que hizo al Tom Mayo es darse cuenta de que ciertos aspectos no individuales estaban introduciéndose ahí, porque a nivel individual no tenía sentido que aumentara la productividad, porque las condiciones eran peores. Pero si ante condiciones peores aumentaba la cohesión grupal, a lo mejor podía aumentar la productividad. Luego, fase clínica, que se llevó a cabo desde el 28 hasta el 31, en el que se hizo entrevistas, ya veis ahí, a 21.000 trabajadores, una cosa exagerada, no sé si fueron 21.000 trabajadores o 21.000 entrevistas, pero vamos, me parece una pasada. Y se les preguntó sobre cuáles eran sus preferencias acerca del estilo de supervisión. Y lo que concluyeron, nuevamente, es que independientemente, porque aquí se tenía también en cuenta como variable, pues yo qué sé, la edad de la persona, la experiencia de la persona, lo que cobraba la persona, el puesto, todo eso. Y lo que se vio es que no dependía tanto de las diferencias individuales, sus preferencias, sino de la situación grupal. Luego a la situación grupal me refiero a cómo se relacionaba la persona con el resto del grupo y cómo era la situación del grupo en sí. Fase antropológica, estudio observacional de un grupo de 14 operarios. Esta es bastante interesante porque lo que se hizo fue
y tratar de hacer, pues es un estudio observacional, no tanto de cambiar las condiciones para ver si el sujeto individual producía más o menos, sino aquí lo que se hizo fue hacer un estudio observacional pero en grupo. Entonces se separó a un grupo de operarios aparte y se puso ahí a una persona que les observaba. Y entonces pues se les dijo a nivel grupal pues lo que se esperaba de ellos y, por ejemplo, pues cuánto más podían ganar si aumentaba la productividad tanto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué se vio? Que la productividad se mantuvo constante y por debajo de lo que permitía, de la que permitía disfrutar de incentivos. Esto es bastante interesante. Es decir, se le dice a un grupo de personas: si trabajáis hasta aquí, conseguís estos incentivos. Y si trabajáis hasta aquí, conseguís estos más incentivos. Y si no llegáis hasta este mínimo, no conseguís incentivos. ¿Qué hicieron? Llegar justo hasta por debajo del mínimo. Claro, eso, nuevamente, es totalmente inesperado. ¿Pero qué se concluyó? Pues que claro, que había que tener en cuenta no ya solo que hubiera relaciones de grupo, sino que hubiera unas relaciones de grupo de tipo estructural. No de tipo solo interindividual, que esto es lo que os decía el día pasado acerca de los niveles de análisis. Junto a la estructura formal aparece una organización y un liderazgo informales, aparece una estructura también, pero es informal, no es la que viene dada desde arriba. ¿Y qué pasa? Que esta estructura pues funciona como un organismo, como un grupo psicológico. Y por lo tanto se defiende hacia cualquier influencia exterior y desarrolla sus propias normas implícitas. Por ejemplo, ¿qué pasó? Pues que estos 14 operarios que fueron observados aparte, pues no iban a hacer algo que fuera en contra de los intereses del grupo en general. Es decir, no iban a, de alguna manera, a ser informantes del que les estaba observando y tampoco se iban a poner a trabajar más para ganar más que el resto, etcétera, etcétera. Y luego hubo una última fase que esa no se terminó, la fase manipuladora. Obviamente hubo críticas metodológicas que todavía se le hacen a estos experimentos, porque pues para empezar la palabra experimento no está bien puesto, porque un experimento se desarrolla dentro de unas condiciones totalmente controladas. Y obviamente tú no puedes saber a nivel individual lo que aumenta la productividad de un individuo bajo ciertas condiciones si no lo pones en modo individuo. Es decir, para eso le tendrías que poner a él solo en la empresa, cambiarle las condiciones laborales o contextuales o del tipo que fuera, y ver si aumenta o disminuye la productividad, y luego ir haciéndolo con un montón de empleados que tuvieran diferentes características individuales, pero las mismas características de todo lo demás, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil hacer algo realmente experimental a nivel empresarial, porque para eso tienes que separar a las personas, quitarles de su ambiente. ¿Y cuál es el problema? Claro, al hacer esto, primero, que es muy complicado llegar a hacerlo bien. Y segundo, que entonces pues realmente tus resultados tienen poca validez ecológica, que es lo que pasa que es lo que pasa en psicología. Lo que pasa es que en este caso es muchísimo más claro. Si tú cambias totalmente las condiciones del individuo, pues nuevamente no puedes esperar que ese individuo que es individuo en tu laboratorio, luego cuando salga ahí fuera, que ya deja de ser individuo y es persona, pues se comporte igual o las variables que has estudiado se relacionen de la misma manera. Eso es muy complicado. Y esas fueron algunas de las críticas que se le hicieron a estos estudios, y bueno, y otras de tipo metodológico. Pero vamos, para que nos centremos, en esa época la metodología estaba en pañales. Obviamente, la metodología que se siguió pues no fue la más rigurosa. Pero yo creo que los hallazgos fueron muy, muy, muy relevantes. Y además, interesante que Elton Mayo se dio cuenta, cuando te salen resultados que no esperas,
se dio cuenta de cuáles eran los factores que estaban ahí funcionando y que no habían sido tenidos en cuenta en el diseño del estudio, lo cual pues habla muy bien de él. Y bueno, y por último, muy brevemente, esto hoy día pues se puede ver la influencia que ha tenido en el estudio de grupos y de jerarquías dentro del grupo, de lo que es el liderazgo grupal y de lo que es el grupo en sí, porque el grupo es un organismo psicológico. Los seres humanos no somos individuos psicológicos. Funcionamos individualmente y estructuralmente como grupo. Y bueno, de aquí viene esta visión, obviamente mucho más cercana a la realidad humana, que es la que se estudia hoy día, pues viene de los experimentos de Elton Mayo. Bien, en tercer lugar tenemos los enfoques sociotécnicos que se ocupan de estudiar la influencia de la tecnología en las organizaciones. Estos enfoques surgieron luego ya en los años 70 en los países nórdicos, aunque también hubo en otros países. Pero vamos, el caso antes de lo que es el enfoque sociotécnico propiamente dicho, hubo ciertos experimentos realizados por el Instituto Tavistock en las minas de carbón británicas y las fábricas de tejidos de la India, donde se vio que había que tener en cuenta cómo se relacionaban los avances tecnológicos con las personas. ¿Por qué? Pues porque al introducir, no quiero hablar mucho de esto, pero básicamente para que sepáis un ejemplo. En las minas de carbón británicas se introdujo, pues, no sé cómo se llama, de estas cadenas de líneas de transporte, de mercancía de un sitio para otro y ciertos procedimientos pues más estandarizados para la mina. En principio, todos esos procedimientos favorecían el trabajo de las personas. Pero pasó algo parecido a lo que pasó con Elton Mayo. Y es que, aunque bueno, no es exactamente lo mismo porque no se está hablando tanto de una organización informal que se oponía a lo que venía de fuera, sino que a una organización informal que ya funcionaba de una determinada manera y que ellos estaban contentos así. Entonces, esta imposición tecnológica, por así decirlo, pues no fue bienvenida. Entonces, el enfoque sociotécnico en lo que consiste es en optimizar la relación hombre-máquina, por así decirlo. En de alguna manera, casar bien, en la medida de lo posible, lo psicosocial con lo tecnológico. Entonces, aquí, como resumen, leo el hallazgo más importante de los estudios del Instituto Tavistock fue que la implantación de la tecnología puede ser contraproducente si se fuerzan organizaciones del trabajo centradas en ella. Es decir, la organización del trabajo no puede estar centrada en la tecnología y las personas adaptándose a ella, sino que tiene que ser una especie de adaptación mutua. Son preferibles las tareas con sentido y globales sobre las fraccionadas semiautonomía. Lo de preferibles tareas con sentido y globales sobre las fraccionadas es lo mismo que os dije antes de la alienación en el taylorismo. Una persona siempre va a hacer el trabajo con más ganas si ve el resultado del trabajo. Si tú pones a una persona a apretar tuercas, dirás, hombre, pues es fácil y gana dinero. No, eso le va a desmotivar muchísimo. Sin embargo, si dejas estar en grupos, en un grupo, a lo mejor no con 1000 personas, que al final estás solo, porque es como si no estuvieras con nadie, sino en un grupo más pequeño, en el que puedas relacionarte con otras personas y en el que puedas rotar en cuanto a labores y puedas de alguna manera sentirte parte de la producción del ítem y lo puedas ver, pues eso te va a reportar una mayor satisfacción y vas a trabajar mejor. Y esto de la semiautonomía se refiere a los grupos de trabajo. En el enfoque sociotécnico lo que se hace es favorecer que haya grupos de trabajo semiautónomos de trabajadores. Por ejemplo, en la fabricación de coches, que creo que viene ahora, sí, Democracia Industrial Noruega, y también sueca, aunque eso es lo que visteis en la práctica de Volvo, pero básicamente la idea es
como pone aquí, elementos emergentes en la interacción tecnológico-social. Es tener en cuenta esos elementos emergentes. Lo que os dije antes de la semiautonomía se refiere a el aprovecharse de la organización informal. Es decir, no ir en contra de la organización informal, no hacer que la fábrica funcione a pesar de las organizaciones informales, sino tenerlas en cuenta para la organización del trabajo y, en general, fundir dentro de la organización formal las organizaciones informales y los avances tecnológicos. Y un poco es lo que dice aquí. Junto con las innovaciones en tecnología se requiere un personal flexible que participe en la toma de decisiones. El sistema técnico y el social son independientes, pero no operan independientemente. Las personas no son una extensión de las máquinas, son un sistema más. El objetivo es conseguir un mejor ajuste entre las dos partes, es decir, entre el sistema psicosocial y el sistema tecnológico. Y yo diría más, y fundir ambos en lo que es la estructura formal, la organización formal de la empresa. Una de las cosas que ya visteis y que es muy importante, que pone aquí que el personal participe en la toma de decisiones, es que las cadenas de mando disminuyen mucho sus eslabones. Es decir, que desde el obrero hasta el jefe, pues a lo mejor hay tres puestos y no 20. Muy bien, pasamos a los enfoques de recursos humanos, que básicamente lo que hacen es centrarse ya en la relación entre el empleado y la organización en sí, no tanto en la productividad. Y aquí lo que ya se hace es empezar a introducir aspectos psicológicos, aparte de los psicosociales, dentro de la empresa. Es decir, ver cómo funciona psicológicamente la persona. Es decir, vamos a intentar que la persona, vamos a tener en cuenta las características personales, los problemas o los potenciales traumas o lo que sea que tenga la persona. Vamos a tener todo eso en cuenta para facilitarle el trabajo y que se encuentre mejor y, por lo tanto, que haya un mejor ambiente laboral y etcétera, con todo lo que eso implica. Entonces, leo, desde la Escuela de las Relaciones Humanas se constata el efecto que sobre la conducta tienen otros elementos dinámicos de inspiración freudiana que tienen que ver con sentimientos, valores y fines. Y voy a hablar básicamente y por encima del enfoque humanista. Que el enfoque humanista, bueno, decir que el enfoque humanista tiene inspiración freudiana, bueno, pues tal vez, pero vamos, ciertamente no tiene demasiado que ver, creo yo, con el psicoanálisis. Pero lo interesante aquí del enfoque humanista es que va más allá de las creencias que había hasta el momento, que es que si la persona está bien, aparentemente bien, es decir, tiene para comer, tiene una vida razonablemente cómoda, pues ya eso va a hacer que trabaje mejor. Pues no. La homeostasis, como pone aquí, no es un aspecto suficiente en el rendimiento laboral. Hay otros aspectos importantes que hay que tener en cuenta, que tiene que tener en cuenta la organización a la hora de ver cómo mejorar el rendimiento de las personas. Por ejemplo, hay que tener en consideración, obviamente, los aspectos relacionales y también los aspectos existenciales del individuo. Es decir, la empresa tiene que ser un lugar donde la persona pueda relacionarse con otras de manera satisfactoria. Si hace amigos allí, pues mejor. Y ese trabajo tiene que satisfacer al individuo, pero de una forma íntima. Es decir, se tiene que sentir realizado con el trabajo. Y las críticas que ha recibido, pues es como las del taylorismo, pero al revés. Es decir, hay una estereotipación empresarial, es decir, porque este enfoque humanista lo que hace es criticar pues que las empresas no tengan en cuenta eso que acabo de decir. Pero bueno, obviamente esto no es así siempre y hay veces que las empresas, de forma más o menos espontánea, porque todos somos seres humanos, pues sí proveen de un ambiente satisfactorio a los empleados,
Entonces no hay que pensar que todas las empresas son lugares donde se busca explotar al empleado y conseguir su máxima productividad a cambio de dinero y hemos terminado. No es verdad. Esto es lo que se critica, esto que se llama estereotipación empresarial. Y luego también se critica la visión del trabajador como un individuo ideal, es decir, como alguien pues que efectivamente funciona de esta manera. Pues que es alguien que está en el trabajo porque busca la realización o tal. Bueno, pues eso a veces es así, a veces no es así. Obviamente todas las personas somos diferentes. Hay personas que van a lo que van, hay personas que solo van por dinero a trabajar y que realmente no tienen muchos otros intereses. Hay gente que si tienen un trabajo cómodo, que les permita comer, dormir, ver la televisión e ir de fin de semana por ahí a algún sitio, pues ya tienen suficiente, etcétera, etcétera. Y la última crítica importante de las que he visto que se le han hecho, que esta era la que yo me conocía de entrada, era la pobre metodología. Pero claro, es que es muy complicado en el enfoque humanista que hay una metodología muy avanzada. Es muy difícil cuando investigáis algo de psicología sanitaria o de psicología clínica, pues estudios de estos que se han hecho entre si el enfoque cognitivo-conductual es mejor que el humanista o es mejor que el psicodinámico, pues hombre, es que es muy difícil, porque el enfoque cognitivo-conductual de por sí parte de una visión más científica, porque parte de una visión analítica en el que hay estímulos e hay respuestas. Pero el enfoque humanista se tiene en consideración al individuo como un todo. Entonces realmente es muy difícil hacer una metodología rigurosa que nos permita sacar conclusiones generales, estadísticamente claras y válidas acerca de esto. Sin embargo, bueno, hay algunas cosas interesantes del enfoque humanista, que bueno, que hoy día por supuesto está en boga y hay muchos sitios muchas clínicas donde los psicólogos adoptan este enfoque, que es un enfoque más holístico que el enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo. Pero la verdad es que hay dos aspectos, de la empresa hoy día que me interesan en psicología y que están muy relacionadas con esto, que es la psicología positiva, que bueno, esto no es solo de la empresa, pero hoy está bastante en boga, y el contrato psicológico. ¿Por qué? Pues porque la psicología positiva va en esta línea. Como sabéis, la psicología históricamente se ha dedicado a estudiar los trastornos, es decir, los problemas psicológicos. De lo que se trataba era, de alguna manera, de intentar evitar lo malo, por así decirlo. Y la psicología positiva se centra en conseguir lo bueno, es decir, por eso se llama positiva. Hay gente por ahí en internet que se cree que psicología positiva es una especie de cosa New Age de psicología, pero guay, con pulgares hacia arriba y todos abrazándonos. No, 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 no. Psicología positiva se refiere a una psicología que busca un algo positivo. O sea, negativo es la falta de y positivo es la presencia de. Pues en psicología positiva lo que se hace es buscar la presencia de el bienestar, la presencia de la felicidad, etc. Y el contrato psicológico pues se refiere un poco a esto, a las expectativas, a las presuposiciones que se tiene, respecto del empleado y de la empresa, bueno, de la empresa respecto del empleado y del empleado respecto de la empresa, de lo que se puede esperar. Esto no es algo que se firme en un papel, pero es algo que se espera. Tú cuando vas a una empresa y tú vas allí y haces la entrevista y son muy amables y te sonríen mucho y todo son buenas palabras, pues uno piensa, cuando uno acepta el trabajo, que la gente allí pues bien, pues te va a tratar bien y te va a tratar, y aparte vas a tener un trabajo con unas características que te van a permitir desarrollarte pues según las expectativas que tenías, ¿no?, cuando entraste, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos va quedando menos. Enfoques estructuralistas. Estos enfoques, bueno, solo vamos a ver uno, que es el de la contingencia estructural. Básicamente, como su propio nombre indica, son enfoques en los que ya no se tienen que ver con el anterior, pero a nivel más empresarial.
Es decir, ven a la organización como un todo. No, la organización es un sistema en sí, es una estructura. Es una estructura que tiene su frontera, es un sistema... Bueno, aquí pone, en el libro pone un sistema abierto, yo diría más bien que es un sistema poroso, yéndonos a hacer la analogía con la física, ¿no? Que había sistemas cerrados, porosos y abiertos. La empresa sería... o la organización sería un sistema poroso, es decir, un sistema que tiene relaciones con el exterior. Y por lo tanto no se trata tanto de ver cómo hacer que los empleados trabajen mejor, de forma que parece que la empresa es una cosa que está ahí flotando en mitad de la nada, que es lo mismo que pasaba con el sistema de Taylorista. O sea, si os dais cuenta, aquí damos un salto en el enfoque estructuralista, porque el enfoque de las relaciones humanas asumía, por fin, de forma empírica, que las personas no trabajamos unas separadas de las otras. Las personas no somos individuos que estamos en mitad de la nada, del éter, y con otros individuos por ahí flotando sin tener relación entre ellos. No. Interaccionamos con otros individuos. Bien, pues en el enfoque estructuralista se ve algo parecido, pero respecto a la organización como un todo. Es decir, que también tiene relaciones con el exterior. Eso es lo importante y lo que yo creo que es lo más interesante de este enfoque. Que va, si os dais cuenta, es como un fractal. Es lo mismo que con el individuo, pero a nivel empresarial. Es decir, la organización forma parte de un todo mayor que la propia organización. Entonces aquí pone concepto de organización como sistema abierto. Bueno, es verdad que este es la etiqueta que he visto, lo de sistema abierto. A mí no me gusta lo de sistema abierto. Yo creo que no es un sistema abierto, es un sistema poroso. Es un sistema que se relaciona con el exterior, pero no está abierto. Abierto sería que tiene los límites muy mal definidos o que no están muy clarificados. Pero bueno, en todo caso, os lo pongo porque es que es así como se encuentra en la literatura. La etiqueta es sistema abierto. La estructura de la organización incluye tanto el componente oficial o público como el que refleja la realidad de facto o informal. Es decir, que se parte de donde ya estábamos. La efectividad de una organización depende del grado de congruencia existente entre su estructura social y su ambiente externo, y este es el punto que yo creo que es el más interesante de la teoría de la contingencia estructural. Es decir, la propia organización se tiene que adaptar al medio externo, porque no está ella sola flotando, está en un ambiente. También psicosocial o político, histórico, etc. Y se tiene que adaptar a él. Entonces, tanto mejor le irá cuanto mejor se adapte al ambiente externo. Que aquí, esto que acabo de decir, lo dicen de la siguiente manera, repito, grado de congruencia existente entre su estructura social y su ambiente externo. ¿Vale? Que es otra manera de decir que se adapta a lo que viene por fuera. Entonces, para ver si esta congruencia se da o no, pues se habla de dos tipos de organizaciones, la organización mecánica y la organización orgánica. La organización mecánica, como su nombre sugiere, es una organización pues más burocratizada, más rígida, pero que todo es como un reloj, por así decirlo. Los roles están bien definidos por un grupo reducido de personas que monopoliza el conocimiento. Es decir, hay una jerarquía clara, hay unos roles definidos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, etc. Este tipo de organización es la mejor si el ambiente es estable, no hay mucha incertidumbre y las tareas también tampoco hay incertidumbre en ellas y son de baja complejidad. Es decir, en general, si las tareas son sencillas, de baja complejidad y todo es estable y nada va a cambiar, pues sí, pues mejor que sea todo como un engranaje y se acabó. Ahora,
Desde este punto de vista, asumiendo la organización como un todo. Luego, yo mismo al deciros esto estoy pensando, bueno, depende del grado de alienación, ¿no?, que sufran los trabajadores. Pero bueno, de puertas para afuera sí es verdad que si el grado de que si las tareas que hay que hacer son rutinarias y además la organización está en una sociedad súper estable y no hay muchos cambios, etcétera, etcétera, pues sí, una organización también predecible, burocrática, mecánica, pues puede ser la más eficiente, puede ser la mejor. Ahora bien, si esto no es así, si las tareas son complejas, van cambiando, tienen incertidumbre, esto quiere decir que a lo mejor tú no sabes a qué te vas a enfrentar mañana, qué problemas vas a tener que resolver para realizar tu trabajo, y además el ambiente externo pues es un ambiente de competitividad, de cambios tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa organización clásica, burocratizada, rígida y mecánica no es la mejor. La mejor es lo que se llama una organización orgánica. En esta organización el conocimiento está disperso entre los diferentes miembros de la organización y los roles no están totalmente cerrados. Claro, esto da más flexibilidad. Mejor en ambiente inestable y cambiante y tareas de alta complejidad e incertidumbre. Es decir, cuando haya necesidad de innovación. Bueno, y vamos a terminar este recorrido con los enfoques críticos, que son un conjunto de enfoques muy interesantes porque lo que hacen es criticar tanto el concepto de racionalidad como el concepto de realidad de los enfoques anteriores, que son enfoques positivistas. Positivistas porque tienen una visión objetiva de la realidad, es decir, presuponen muchas cosas. Presuponen muchas cosas, es como... Digamos que los enfoques críticos son una vuelta de tuerca a la crítica que se le hacía al taylorismo y al weberismo, a los enfoques racionalistas. ¿Por qué? Porque eran un reduccionismo. Bueno, pues lo que hacen los enfoques críticos es criticar también el reduccionismo, pero de todo lo que ha habido hasta ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que ha habido hasta ahora, hasta los enfoques estructuralistas, presuponen, por ejemplo, una cierta racionalidad en las organizaciones. Es decir, que las organizaciones, pues todas más o menos, tienen unos objetivos comunes. Claro, pues pongamos, pues todas las empresas, pues ¿qué quieren? Pues que les vaya bien, ¿no?, a la empresa. Pues ganar dinero, que crezcan y todo ese tipo de cosas. Esto es muy interesante porque esta es la idea que se tiene aún, en muchos casos, de la política y de los medios de comunicación y de todo. Es decir, hombre, los políticos si hacen esta ley, pues es por tu bien, ¿no? No van a querer que el país vaya mal. O medios de comunicación, hombre, pues si te informan de esto, será porque es verdad. ¿Por qué te iban a informar de algo que fuera mentira si su propósito es informar de la verdad, ¿no? Pues esto es lo que critican los enfoques críticos. Es decir, una visión racional, diría yo ingenua, pero bueno, racional, bueno, la palabra racional nuevamente habría que definir muchas cosas, pero desde luego una visión racional reduccionista de cómo funcionan las organizaciones. Y también el concepto de realidad, es decir, la idea de que todos vivimos en una misma realidad, que toda nuestra percepción es común. Es decir, que todos vemos lo mismo, oímos lo mismo y percibimos lo mismo más o menos de la misma forma. Pues no, esto no es así. Yo creo que más que una crítica a la racionalidad, yo diría una crítica a la racionalización de la realidad. Que es lo que vemos a veces, que yo creo que a todos nos ha pasado, que no entendemos el comportamiento del vecino, ¿no? Y decimos, ¿pero por qué ha hecho esto? Si no tiene sentido, pero si lo lógico es hacer esto otro, ¿no? ¿Cómo es posible que haya gente que haga cosas irracionales? Pero hombre, si esto no va a ser lo mejor para ellos, ¿por qué lo hacen, verdad? ¿Por qué dentro de esta organización ha pasado esto si no tiene sentido? Si no es bueno para la organización, ¿no? Bueno, pues esto... para comprender esto vienen bien los enfoques críticos, que es que yo creo que para mí es como salir de la Matrix, es darnos cuenta de que las cosas no son lo que parecen o no son lo que nos gustaría que parecieran.
Entonces vamos a hablar brevemente de dos enfoques críticos, básicamente porque también he puesto esto como tema para los seminarios, así que no quiero yo desarrollar mucho y de todas maneras tampoco es una parte importante de la asignatura del temario, aunque a mí me parece fascinante este tema. Entonces vamos a empezar con el enfoque de las organizaciones como sistemas políticos. Bueno, pues este enfoque básicamente lo que dice es que una organización es un sistema político, lo cual me hace gracia porque eso quiere decir que el Estado es un sistema político. Efectivamente, no es una organización y ya está, con un proyecto que todos tenemos el mismo y tal. No, 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 no. Ni objetivos comunes, para nada. Bueno, pues este enfoque lo que dice es que las organizaciones en general, todas, son sistemas políticos. Es decir, que hay coaliciones de poder que son centrales para el funcionamiento de la organización. Entonces, los fines de la organización no son algo común, ni algo que sea evidente, sino que son los fines de la coalición dominante. Los intereses de los que mandan son los intereses de la organización. Aunque algunos de los que obedecen crean que los intereses de la organización son los mismos que los de los que mandan, que son los mismos de los que obedecen. Pues no. Los fines de la organización son los intereses de los que mandan. Y se determinan, como pone aquí, a partir de la negociación y casi resolución de los conflictos entre las subcoaliciones, que es lo que vemos, por ejemplo, en política, muchas veces entre partidos políticos. Bueno, pues estos partidos políticos, con muchas comillas, en general es lo que hay en las organizaciones. Lo que pasa es que en el Estado están institucionalizados, forman parte de la estructura formal de la organización del Estado y es algo muy explícito. Pero esto pasa en todas las organizaciones y de hecho, bueno, si no lo habéis visto ya, si no habéis trabajado en, no que sé, en algún bar o en alguna organización, bueno, a lo mejor un bar es pequeño, pero en algún sitio donde haya habido un número suficiente de empleados, que se forman coaliciones, se forman grupitos, conspiraciones de unos contra otros, eso es así. Bien, existe racionalidad cuando se consideran los individuos y los grupos, es decir, es verdad que haya racionalidad, pero lo que pasa es que la organización no es una. Hay que tener en cuenta a los individuos como individuos y luego hay que tener en cuenta a los grupos. Es decir, lo que dijimos antes de que los individuos no son individuos sino personas que están dentro de tal. Bueno, pues sí, los individuos son individuos fisiológicos, es decir, todos tenemos nuestras pulsiones y nuestros intereses, yo que sé, familiares, pero después dentro de la organización hay estructuras informales que también tienen intereses. Y entonces, teniendo todo esto en cuenta, entonces sí es racional, que es lo que os decía antes, que no es tanto una crítica a la racionalidad, sino una crítica a esta racionalización que hay. Porque efectivamente cuando tenemos en cuenta todo esto, pues yo creo que es bastante razonable, es bastante comprensible todo. Bueno, y en segundo y último lugar tenemos a la teoría crítica, que es más general y va un poquito más allá, que es de donde viene gran parte de la ideología dominante actual. Lo que pasa es que, obviamente, si realmente nos creemos esto, pues tenemos que asumir que si la ha adoptado la élite dominante, no es porque se la crean necesariamente, sino porque es porque les viene bien para la consecución de sus intereses, que no tiene por qué ser los nuestros. Bien, entonces voy a leer sencillamente, comento un poco y terminamos. Sus estudios, los de la teoría crítica, alertan sobre la existencia de beneficios asimétricos en la diada dirigente-dirigido, cuyo desenlace o desbalance, en detrimento del empleado, menoscaba su dignidad y valor humano al reducirlo a la condición de recurso técnico. La teoría crítica ve la realidad pues como es en muchas ocasiones, como una serie de relaciones de poder, pero lo que hace un poco aquí, que es lo que yo critico, y lo digo claramente, es la moralización de esto. O sea, en el momento en el que metamos emociones o moralizaciones de por medio, le hemos fastidiado porque dejamos de comprender las cosas. Y si dejamos de comprender las cosas, pues luego nos la cuelan, básicamente, que es lo que pasa hoy día. Pero bueno, sigo. A su vez, a ver, dicho esto, por supuesto que hay una relación asimétrica dirigente-dirigido y por supuesto que hoy día el trabajador es un recurso técnico.
Obviamente, ahora la sección del personal de la empresa no se llama sección del personal, se llama recursos humanos. Con esa palabra ya lo tenemos todo dicho, ¿no? Bien, sigo leyendo. A su vez, el ideal progresista de la tecnología consistente en el desarrollo altruista es considerado por la teoría crítica como una falacia y un artilugio de dominación política. Sí, hombre, yo creo que el ideal progresista de la tecnología ya se acabó con la bomba atómica. O sea, yo ya, vamos, ¿que hay tecnología más poderosa que antes? Sí. ¿Que eso es algo bueno? Pues no lo sabemos, pues depende. Yo así de entrada, yo no lo afirmaría. Tampoco diría que la tecnología es algo malo, pero ciertamente esa visión progresista de la tecnología, bueno, y del mundo en general, me parece que a estas alturas es ingenuo como poco, ¿no? Sigo leyendo. Las burocracias organizacionales no son más que un eufemismo para expropiar el potencial de los individuos mediante un estado de racionalización en el que la subjetividad humana se eclipsa con la razón instrumental. Esto es lo que he dicho antes. No es tanto una crítica a la racionalidad, sino a la racionalización. Nos racionalizan todo. Por ejemplo, que te atraiga alguien físicamente y que alguien no te atraiga físicamente, eso hay que racionalizarlo como una serie de prejuicios incorporados de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Pues no, sencillamente una pulsión, tampoco hay que darle tantas vueltas. Hay una subjetividad humana que no debe ser eclipsada por la razón instrumental, efectivamente. Todos tenemos una subjetividad que viene dada por nuestra realidad corpórea única. Que obviamente esta realidad corpórea, como he dicho antes, no se puede entender por sí misma, hay que entenderla como inmersa en una realidad psicosocial, pero la realidad psicosocial no acaba con esa realidad incorpórea, corpórea. Ya en corpórea nos iríamos a otras temáticas, ¿no? Que yo creo que es el problema que tiene hoy día mucha gente que dice ser defensor de la teoría crítica, que parece que esta subjetividad, se la toman pues con pinzas, porque la subjetividad es la que se imponga institucionalmente, eso no es subjetividad, obviamente. En el momento en el que se impone un discurso, el que sea, me da igual, aunque sea el discurso de todos tenemos que ser felices, viva la felicidad, ese discurso ya es un discurso opresivo, porque está acabando con la subjetividad humana. Es decir, si vamos aquí a moralizar, la única moralización razonable es asumir el mundo tal y como es de entrada. Es decir, hay una realidad corpórea individual del ser humano y por lo tanto una realidad subjetiva inalienable. Es que es así. Y a partir de ahí ya podemos hablar de la educación y de las relaciones interpersonales y de las relaciones sociales, que no es lo mismo, de las relaciones entre estructuras, entre grupos, todo ese tipo de cosas. Pero no lo podemos reducir todo a tú te puedes autopercibir tal cosa, pero no puedes tener ciertas preferencias. Eso no tiene sentido. Eso es contradictorio con los propios supuestos de la teoría crítica. Pero sigo leyendo. Se busca reorientar el futuro a través de la crítica a las ideologías justificadoras de la opresión en las organizaciones por parte de directivos y propietarios. Bueno, esto como siempre está bien como antítesis. Como antítesis. El problema es que la síntesis no está clara. Y sigo, que no me quiero liar, que os he puesto esto como opción para el seminario. Crítica a la ideología, naturalización, la universalización de los intereses de los directivos. Sí, naturalización quiere decir que se asume que es algo natural, que hay ciertas jerarquías que son naturales, por así decirlo. Claro, cada uno lo interpreta como le parece. A mí me parece maravilloso esto de la subjetividad y yo os digo, a mí lo que me parece que se ha naturalizado es esto de que hay ciertas élites que saben y el resto no, en una democracia entre comillas. Pues yo no sé por qué el llamado populismo es algo malo. Se supone que la democracia es populista, ¿no? Se supone que es horizontal y no vertical. Pues eso, mucha gente que supuestamente apoya esta visión de las cosas, al mismo tiempo apoya que haya ciertas élites que digan lo que la gente tiene que pensar. ¿Qué pasa? Que al final el problema está en criticamos a unas élites para poner a otras. Y es lo que os he dicho antes, que esta teoría crítica nos debería permitir salir de la Matrix, pero del todo, no salir de una para meternos en otra, ¿no?
Vale, eso respecto a la naturalización, la universalización de los intereses de los directivos, esto pasa en organizaciones, en todas, en organizaciones de todo tipo, humanas, en sectas, en parroquias y en estados también. Con la política pasa, o sea, muchas de las leyes que ahora se van imponiendo, nadie las ha votado, sino que vienen desde arriba, no vienen desde abajo. Pero sin embargo se asume que esto es lo normal. Se ha universalizado los intereses de los directivos, es decir, de los que mandan, a toda la población como si tuvieran que ser los intereses de la población también. Primacía del razonamiento instrumental sobre el razonamiento práctico, objetivización, esto ya lo he dicho, y hegemonía de los grupos dominantes. Muy bien, pues con esto terminamos todos los enfoques teóricos que ha habido y nada, solo resta terminar con este gráfico que tenéis aquí, este esquemita, que lo he sacado del libro de Robbins. A mí me parece súper interesante porque es el modelo que proponen Robbins y Judge, se proponen en este manual, para el estudio de las organizaciones. Obviamente no se lo han inventado ellos, pero a mí me parece muy útil y yo es lo que diría que es, entre comillas, la situación actual. Es decir, para estudiar una organización hay que tener en consideración al menos lo que tenéis aquí. Es decir, unos insumos, es decir, la organización es pues como una caja negra, esto es como conductismo, pero a nivel bestia, ¿no? Entran unos estímulos, hay un proceso y salen unos resultados. Perdón. Entonces hay unos insumos, unos procesos y unos resultados. Pero es que estos insumos, procesos y resultados tienen que ser de 3 niveles de análisis. Y aquí volvemos a lo del día anterior. Hay insumos a nivel individual, hay insumos a nivel grupal, hay insumos a nivel organizacional. Por ejemplo, a nivel individual, pues las características del individuo. A nivel grupal, pues las características de los grupos de trabajo. Roles, responsabilidad, estructura, etc. Y luego está el nivel organizacional en sí. Por ejemplo, la estructura, pero a nivel organizacional, la cultura organizacional, etc. Todo eso es lo que influye en el proceso. Y el proceso, a su vez, influye en el resultado. Y el resultado influye en el insumo. Es decir, es un proceso, valga la redundancia, cíclico. Y bueno, y los procesos y los resultados, como veis aquí, también tienen que ser vistos en los 3 niveles de análisis. A nivel individual, grupal y organizacional. Por ejemplo, procesos a nivel individual, pues emociones y estado de ánimo, toma de decisiones a nivel grupal, yo diría también toma de decisiones, conflicto, negociación, liderazgo, etc. A nivel organizacional, pues administración de recursos humanos, pues yo qué sé, aquí pone prácticas de cambio, pero vamos, puede haber implementación de ciertos procesos de innovación, etcétera, etcétera. Y resultados, pues obviamente a nivel organizacional productividad, a nivel grupal cohesión grupal, a nivel individual pues satisfacción o estrés o lo que sea. Bueno, y con esto terminamos esta sesión que ha sido más larga de lo que yo esperaba, pero aunque ha sido un poco larga y me he enrollado un poco, espero que os haya resultado interesante.